En clases anteriores hemos visto varios físicos y hemos tratado temas como por ejemplo el físico Volta, donde conocimos la pila de Volta en electricidad. También podemos decir, hemos nombrado al físico Descartes y llegamos al señor Isaac Newton. Estos físicos, siglo XVI, XVII, cuando ellos hacían experimentos, descubrieron tantas cosas que son de uso común para todos nosotros y necesarios para nuestras vidas. El señor Isaac Newton, con algo muy sencillo, donde hizo un agujero en su ventana, en una habitación a oscuras, hizo atravesar un haz de luz y colocó un vidrio que tenía la forma de un prisma, y ahí él descubrió que ese haz de luz se descomponía en 7 colores. Lo que podemos decir que gracias a Newton descubrimos que esa velocidad de la luz viaja en el mismo sentido, en forma paralela, o sea, viajan todos a la misma dirección. Cuando ese haz de luz incide sobre alguna superficie, pueden ocurrir diferentes cosas: que ese haz de luz sea transmitido o absorbido o reflejado. En este último caso, las características de la superficie donde va a colisionar, va a chocar ese haz de luz, vamos a decir superficie reflectora. Y ahí también ocurren dos fenómenos, que ese tipo de reflexión puede ser especular o reflexión difusa. Entonces, ¿qué significa la reflexión? Consideramos que un haz de luz viaja, ese haz de luz, que es un componente de muchos haces, viajan todos en forma paralela y en un mismo sentido, en el mismo espacio, vamos a decir, ¿no es cierto? Cuando esos haces de luz chocan sobre una superficie que hemos dicho reflectora y ofrece resistencia, no permite que ese haz de luz pase a través de él, esa superficie cambia la dirección como venía y se dirige hacia otro lado. Entonces, esos rayos son reflejados. Nosotros tenemos acá un dibujo como para poder mostrarles. Ahí observamos que un haz de luz incide sobre un objeto plano y se refleja hacia otro sentido. Este es el fenómeno de la reflexión. Pero habíamos dicho que la reflexión también ocurren dos fenómenos, que sea una reflexión difusa o una reflexión especular. La reflexión difusa. Nosotros tenemos un elemento liso, como una hoja de papel. Yo agarro esta hoja de papel, ¿no? Y al tacto es lisa. Pero si a esta hoja de papel la colocamos en un microscopio, vamos a observar que no es totalmente lisa, sino que tiene porosidad. Podemos hablar de una pared, de un cielo raso, de la carrocería de un auto. Podemos hablar de cualquier superficie. Todas son porosas. Entonces, el haz de luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, incide sobre un papel, sobre el hielo, incide sobre una pared. La luz se va a reflejar, pero como esa superficie tiene porosidad, no todo el haz de luz
que venía viajando en forma paralela se va a reflejar todas en el mismo sentido, sino que por la superficie porosa su reflexión se va a dirigir en diferentes sentidos. Acá tenemos el dibujo de luz difusa, acá tenemos el haz de luz que incide sobre un elemento difuso como una pared, como un papel, y el haz de luz sí se va a reflejar, pero cada uno en un sentido diferente. Esto se llama luz difusa. La reflexión especular. Nosotros tenemos un elemento liso, pulido, al tacto, notamos que es liso, pero también microscópicamente es totalmente liso, como un espejo, como un vidrio polarizado. Entonces, el haz de luz va a viajar y cuando choca con ese elemento, los rayos de luz, todos los rayos de luz, se van a reflejar en una única dirección. Y acá tenemos la forma como se refleja el haz de luz en una única dirección, todo el haz de luz. Eso se llama reflexión especular. Acá no termina todo, porque estos físicos en aquellas épocas determinaron las leyes de la reflexión. Y tenemos dos leyes de la reflexión. La primera ley que dice que un haz de luz viaja por el espacio y cuando ese rayo incidente choca con un elemento, se refleja con respecto a la normal en diferente sentido, o sea de que la primera ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia es el mismo al ángulo reflejado, o sea que I es igual a R. Así, algo bien sencillo, habla la primera ley, que es la ley de la reflexión. Y la segunda ley se llama la ley de la refracción. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos dos medios transparentes, pero de diferente densidad, cuando el haz de luz atraviesa, su ángulo refractado es diferente al ángulo del rayo incidente. O sea, siempre tomamos el ejemplo del agua. El agua transparente incide un haz de luz. El haz de luz no solo que se refleja también, sino que se refracta con un ángulo menor. Y acá aparece el señor Snell, por eso se llama ley de Snell, que dice que el ángulo alfa, acá tenemos un ángulo, un rayo que incide en la superficie del agua y se refracta dentro del agua con otra dirección. Y Snell dice que el seno del ángulo de incidencia es mayor al seno del ángulo refractado. O sea, de que I es mayor que R. Porque el índice de refracción del medio B es mayor, que es el agua, ¿no es cierto? Es mayor que el índice del medio del aire. Sin entrar en cálculos físicos, matemáticos, porque no es el tema de hoy, simplemente hacemos una introducción en estos temas de la física. No vamos a entrar en cálculos, simplemente vamos a decir esto, porque
todo esto nos va a llevar a temas más adelante que vamos a ver sobre señalamiento. Y para ver el tema de la refracción, nos enseñaron siempre de muy niños a hacer este fenómeno del vaso de agua. Nosotros tenemos dos medios, el aire, la densidad del aire y la densidad del líquido, que es transparente. Si nosotros colocamos un elemento dentro del líquido, nuestra vista va a notar que este lápiz, por ejemplo, que vamos a usar, se encuentra partido. O sea que a nuestra vista nos va a dar la sensación que está refractado. Si metemos el lápiz, vamos a notar el fenómeno que el lápiz está cortado, que está aumentado también. Son fenómenos físicos de la luz con respecto a nuestra visión. Si ustedes lo hacen en su casa, van a notar el quiebre del lápiz con respecto a la densidad del agua al del aire, que son diferentes.